Señor, te damos gracias por nuestras vidas. Gracias por la salud y el bienestar de todos tus hijos, bendito Dios. Venimos a ti, Señor, deseosos de seguir aprendiendo lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy, Padre. Bendice, Señor, a nuestro Maestro y bendice a todos nuestros hermanos. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para salir victoriosos de esta batalla. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, haciendo un breve resumen, estamos en el capítulo 7 de 1 de Corintios, en el cual está hablando de temas sobre matrimonio, ¿no? Y soltería, matrimonio, y ¿qué más se está hablando aquí? De las relaciones sexuales dentro y fuera del matrimonio también está hablando, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, nos hemos quedado en el versículo 16, ¿no? Ahora bien, la semana pasada salió la pregunta, ¿qué hacemos cuando nos convertimos a cristianismo? ¿Qué hacemos con los, eh, qué hacemos con somos los que somos casados? Si la esposa es o el esposo no cree en Dios, ¿no? Esas cosas hemos hablado, creo, la semana pasada, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a analizar, ojalá nos dé el tiempo para analizar un poco más, pero creo que vamos a ver primero del versículo 17 al 24, ¿sí? Vamos a leer. Y el tema central de este pasaje es, le pondría yo como título, como Dios nos llamó a cada uno, ¿no? En la situación, ¿no? Todos hemos tenido una situación particular en la que Dios nos llamó, ¿no? Hay algunos que nacieron en un hogar cristiano, ¿no? Y entonces se podrían decir casi que son cristianos desde la cuna, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Andrew, ¿no? Andrew nació en un hogar cristiano, ¿no? Y no sabe de otra cosa que no sea, pues, ¿no? El Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Quizás personas como nosotros que nacimos por cuestiones, como yo, por ejemplo, ¿no? Que nacimos por cuestión tradicional, nacimos en un hogar católico por tradición, no por convicción de repente. Y fuimos católicos por tradición y, y descubrimos el cristianismo ya adultos, ¿no? Yo me bauticé con 31 años, ¿no? De edad, ¿no? Ahí, no, bueno, la mayoría nos hemos bautizado ya con conocimiento y causa, ¿no? Ujú. Pero eso es porque teníamos pecados. En Claro, cambio, un angelito, pecado puede tener para que lo bauticen a los 2 meses, 3 meses, para que claro, no se lo lleve esa claro, porque el cosa, objetivo es cuando uno es niño no tiene pecado, ¿no? Bueno, ¿no? estamos hablando un poco de las circunstancias en las que nos hemos conocido a Dios, nos hemos bautizado, hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿no? Otros solteros, de repente otros casados, otros conviviendo, divorciados, ¿no? Con problemas, sin problemas, o sea, según la circunstancia en la que hemos recibido a Dios, Pablo nos va a decir algo en este pasaje, ¿no? Entonces vamos a leer primero y vamos a analizar el texto, ¿sí? Vamos del 17 al 24 del capítulo 7 de Primera de Corintios. Entonces la palabra de Dios dice, a ver, vamos a ver un ratito que alguien parece que me estuviera escribiendo, no. De todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado? Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Cada uno debe permanecer en la condición en la que estaba cuando fue llamado. Fuiste llamado aunque aún eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en el Señor.
Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó es esclavo en Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en la que estaba cuando Él los llamó o lo llamó, ¿no? En esta versión, como repito, Reina Valera contemporánea, ¿no? Igual, si hay cosas raras, diferentes en otras versiones, sí suelo hacer anotación, ¿sí? Vamos a compartir pantalla para un poco analizar esto de aquí. Entonces, como les decía, este pasaje habla, Pablo, en la situación en la que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Acá Pablo habla de un precio, ¿no? Nosotros hemos comprados, ¿no? Ya no le pertenecemos a Dios, ¿no? Entonces, en el versículo 17, Pablo amplió y ilustró lo que había dicho a los esposos y esposas, identificando dos factores que habían de guiar a estos cristianos. Primero, el creyente había de contentarse con las relaciones sociales, y ojo aquí con lo que estoy diciendo, relaciones sociales que el Señor repartió a cada uno en el momento de su conversión. Segundo, los cristianos debían comprender que Dios había llamado a cada uno con pleno conocimiento de que la vida antes de su conversión estaba enredada en compromisos sociales. ¿Sí? El mensaje aquí es que en el sostenimiento del señorío de Cristo no disuelve nuestra posición en el orden social. ¿Sí? Si estabas casado, el hacerte cristiano no disuelve tu matrimonio. ¿Sí? Eso es por poner un ejemplo, ¿no? Pablo estaba tratando de ayudarles a los cristianos a evitar conflictos innecesarios. Quería que supieran que acoger a Cristo requería, perdón, cambiar el estilo de vida pecaminoso sin abandonar todo el estilo de vida de ellos. El matrimonio fue un ejemplo de cómo se esperaba que una persona se quedara en el estado en el que fue llamada. Por supuesto, la instrucción de permanecer en la condición anterior no cancelaba la necesidad de superación personal. Sin embargo, Pablo les hizo saber a los hermanos de Dios que haría rendir cuentas solamente en asuntos que pudieran controlar. Él le ha dado a su pueblo lo que se necesita para enfrentar las situaciones injustas y degradantes. Él le asegura a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los indefensos, que son de valor inconmensurable a sus ojos, ¿no? Ante los ojos de Dios no va, o sea, no es lo mismo valor que es el que suelen dar los hombres, ¿no? Él responsabiliza a las personas por lo que pueden hacer, no por lo que no pueden cambiar, ¿no? El comentario que dice, esto le mando a todas las iglesias, ¿no? Es comprensible si algunos de los cristianos de Corinto eran sensibles o quizás resistentes al hecho de que el apóstol creara las reglas para gobernar la iglesia. Pablo explicó que sus instrucciones no fueron diseñadas específicamente para ellos. Vivir como cristiano, ya sea en Corinto, en Éfeso, ¿no? En Filipos, cualquier otro lugar, era un desafío. Y lo es, si lo era en ese momento, y podemos decir nosotros que es un desafío hoy en el siglo XXI. El Dios al que servían era muy consciente del mal en el mundo. Sabía que algunos cristianos de esos días se encontraban en relaciones matrimoniales complicadas, mientras que otros eran sometidos a esclavitud. Por más intolerables que fueran sus obligaciones sociales, seguían siendo cristianos que tenían perdón de pecados y esperanza de vida con Dios en un lugar mejor. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Bueno, si quieren interrumpir, si quieren hacer comentario, eh, con confianza, hermanos, ¿ah? Ahora esperamos al final. En el versículo 18, durante las primeras décadas después de la muerte de Cristo, un número considerable de cristianos judíos
Y acá quiero que presten atención porque acá va a hablar y queremos entender el judaísmo no solo como religión, sino como etnia, ¿no? Como, está mal decir raza, ¿no? Pero como pueblo, como sociedad, ¿no? Más allá de la religión judía, ¿no? Entonces, les decía, durante las primeras décadas después de la muerte de Cristo, un número considerable de cristianos judíos permanecieron celosos por la ley, ¿no? Por la ley de Moisés, ¿no? La ley que le rige a los judíos, ¿no? Muchos de ellos creían que los gentiles tenían que acoger la ley antes de convertirse en cristianos. Un ejemplo de esto podemos leer en Hechos capítulo 21, versículo 20. La circuncisión era un asunto que tenía considerables ramificaciones emocionales y culturales. Sin embargo, desde la perspectiva de Pablo, no era importante en definir la relación de cada quien con Dios. O sea, no definía la circuncisión si es que si tu relación iba a ser buena o mala con Dios. ¿Qué pasaba? Que habían judíos que se convertían al cristianismo y ellos entendían que tenía que ser judío primero y cristiano después, ¿no? Es como decir, no, es un paso, es un trámite previo a ser cristiano, ser judío, ¿no? El judío convertido no había de hacerse circunciso. El gentil no había de circuncidarse. Eso es lo que nos dice Pablo en este versículo. El convertido casado de manera similar no había de disolver su matrimonio, ni tampoco el cristiano soltero había de buscar casarse obligatoriamente, ¿no? El deseo de algunos judíos por quitarse las marcas de la circuncisión comenzó en los siglos inmediatamente antes de Cristo. Cuando la cultura griega, ¿no?, estaba invadiendo las formas judías, desfigurar el cuerpo con un rito como la circuncisión, por lo que a los griegos se refiere, era bárbaro, ¿no? O sea, los griegos no concebían, les parecía una aberración que alguien pudiera mutilarse por mucho menos por una cuestión religiosa, ¿no? Los judíos que estaban a la moda, deseosos de imitar las formas griegas, esto es un poco haciendo historia, se avergonzaban de aparecer desnudos en el gimnasio y mostrar su circuncisión, ¿no? La palabra epispomai es una palabra griega que significa deshacer la circuncisión, se encuentra solo en este pasaje del Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, en este versículo del capítulo 7, o sea, 1 Corintios 18, 7, perdón, 7, 18, encontramos esta palabra griega, ¿no? Que es deshacer la circuncisión, ¿no? La palabra fue adaptada por judíos que necesitaban una palabra para designar el procedimiento quirúrgico menor que soportaban, perdón, para disfrazar su circuncisión. Es poco probable que los conversos judíos en Corinto intentaran literalmente quitar la señal de circuncisión. Pablo probablemente estaba hablando en teoría, ¿no? O sea, es decir, soy judío, ¿no? Por religión, por tradición, por familia, por herencia, pero porque la sociedad griega me obliga, ¿no? Estas personas, lo que dice Pablo, de repente esta gente se sentía con esta presión social en Corinto de no parecer judíos, ¿no? Entonces Pablo se estaba dirigiendo a ellos, ¿no? Si tú naciste judío, ¿no? En el sentido dentro del pueblo judío, quédate como judío, no te avergüences, no cambies tu vida, tus maneras, tus costumbres, eh, porque ahora eres de Cristo, ¿no? ¿No? Estaba diciendo Pablo entonces que la circuncisión, como estar casados o solteros, no tiene ninguna consecuencia espiritual, ¿no? No había que hacerlo, ¿no? No tiene no ayuda en nada, ni tiene ninguna consecuencia espiritual. En el versículo 19, una característica notable del texto es de que Pablo colocó la declaración y no el estar o no circuncidado al lado de lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios.
¿no? Si se recuerdan, a veces la Biblia también dice, no importa el rito, ¿no? Como se refiere, ¿no? A la sacrificar animales por expiación, ¿no? A Dios no le importan los sacrificios, le importa que cambie su vida, ¿no? Obedecer los mandamientos, ¿no? Podríamos recordar otra vez esta idea, ¿no? La circuncisión, y regresamos de nuevo al tema de la circuncisión, fue uno de los mandamientos de Dios y para los judíos era uno de los mandamientos más antiguos y venerados. Lo encontramos desde el Génesis, ¿no? Acá les voy a poner el pasaje que es en donde podemos encontrar eso, en Génesis 17, versículos 9 y 10, y en Josué capítulo 5, versículos 2 al 5. El apóstol no dudó en apelar a la autoridad del Antiguo Testamento para demostrar la redención de Dios mediante la fe, para apoyar las prácticas de la iglesia o para probar el valor de los preceptos morales, ¿no? Al mismo tiempo, Pablo fue inflexible en su insistencia de que los aspectos étnicos, ¿no? Como les comentaba, esto es un tema étnico de los rituales religiosos de Israel, no aplicaban a los gentiles. Judíos cristianos perceptivos entendían que la enseñanza de Pablo apuntaba a una época en la que los componentes étnicos del judaísmo dejarían de observarse. Aquellos que acogieron el testimonio del Espíritu se daban cuenta de que podían elegir entre practicar o no los elementos étnicos de la ley. Sin embargo, no podían atar el judaísmo étnico a los creyentes gentiles. O sea, está bien, si quieres practicar tu si quieres practicar tu cena de Pascua, el Pesach, como dicen en hebreos, tus costumbres judías sociales, ¿no? ¿no? Tus rituales, perfecto, ¿no? Porque tú has nacido dentro de la nación judía y crees que eso es importante para mantener tus raíces sociales, ¿no? Culturales judías. Perfecto, Pablo dice, perfecto, hazlo, sigue haciéndolo. No va mientras no afecte tu fe, tu espiritualidad con respecto al cristianismo, perfecto, sigue haciéndolo. Pero no obligues al gentil, al que no era judío desde un principio, ¿no? Que ahora que es cristiano, a practicar eso, ¿no? A creer que eso es necesario para practicar la fe cristiana, ¿no? Entonces, el cristiano no estaba obligado a cambiar su situación con respecto al matrimonio o identidad ética, ¿no? En el versículo 20, a concluir sus observaciones sobre la circuncisión, Pablo dijo, cada uno debe permanecer en la condición en la que estaba cuando fue llamado, ¿no? La idea aplicaba igualmente al estado social como el marital. Los temas de la circuncisión y la esclavitud ilustraban y apoyaban la respuesta de Pablo a las preguntas sobre el celibato y el matrimonio, ¿no? Pablo, en el versículo 21, apeló a la circuncisión y a la esclavitud para apoyar su exhortación en cuanto a que un cristiano debe mantener cualquier estado marital en el que estaba en el momento de su conversión. Reconoció, sin embargo, que la esclavitud no es totalmente comparable con el estatus marital y helénico. Acá hace una salvedad con la esclavitud. ¿Y cómo hace esa salvedad? Él añade en el versículo 21, dice, si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla, ¿no? Entonces, por lo tanto, la amonestación del apóstol a los esclavos no es precisamente paralela a su análisis de los casados y los solteros o a los circuncidados y los incircuncisos, ¿no? No es lo mismo, pero igual, o sea, esta es eh, no le está diciendo que busquen obligatoriamente su libertad, pero dice, si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. En cuanto a las dos primeras categorías, le dijo a sus hermanos y hermanas que permanecieran en las condiciones en las que fueron llamados. Sin embargo, suavizó el imperativo para un esclavo. No, no te preocupes, escribió, queriendo decir a los esclavos, no permitas que tu condición de esclavo te amargue,
no te ahogues en la autocompasión. La sociedad consideraba oficialmente a los esclavos como subhumanos, ¿no? En Cristo, ser esclavo o libre, circuncidado y circunciso, casado o soltero, no importaba, ¿no? En el versículo 22. Probablemente Pablo usó la circuncisión y la esclavitud para ilustrar de manera en que los cristianos han de aceptar la manera en que los cristianos han de aceptar las circunstancias externas y mundanas, porque tanto esclavos como judíos estaban bien representados en la iglesia de Corinto. Cualquier estatus externo era bastante tolerable en cuanto al valor de la esperanza y el estatus favorecido de alguien con Dios eran definidos de manera distintas a las externas. Era más fácil expresar un argumento cuando un estatus étnico estaba marcado por la circuncisión que cuando estaba marcado por la esclavitud. La institución de la esclavitud estaba firmemente arraigada a la sociedad grecorromana. O sea, era totalmente común, normal, que alguien en Corinto, en el siglo I, tuviera esclavos, ¿no? Para los que estaban atrapados en la misma, o sea, eran esclavos, Pablo solo podía decir que el cristiano esclavo era libre en el Señor. Y el hombre libre, a su vez, era esclavo en Cristo. La consideración no volvía más fácil, evidentemente, no hacía esto que, bueno, mágicamente es la vida terrenal fuera más fácil, pero sin embargo, admiraba el sufrimiento presente en el contexto del juicio y la eternidad, ¿no? Si eres esclavo, sufres, tú no eres dueño de tu vida terrenal, de tu cuerpo, etcétera, pero hay un más allá, ¿no? Hay un juicio, ¿no? La vida terrenal pasa, ¿no? La expectativa y las promesas de Cristo quedan. En el versículo 23, si el atractivo universal de Cristo este es el estatus de que Él conferiría a todos los hombres esclavos o libres, no hubiera sido lo suficientemente claro, Pablo fue más explícito. Todos los cristianos, esclavos o libres, han sido comprados por un precio, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz. En algunos casos, el esclavo podría estar en una situación económica más segura que su homólogo libre, sí. Al esclavo lo cuidaban, ¿no? Es porque, si tú tenías esclavos era porque tú tenías dinero, ¿no? Y esa persona que tiene dinero te consideraba, bueno, si tú eras esclavo, ¿no? Si bien no eras un, eh, no eras, eras considerado casi algo como ganado, y perdón, pero es para que entiendan un poco la figura, ¿no? Pero quien ha tenido o ganado caballo, ¿no? Etcétera, porque así prácticamente se consideraba el esclavo, esa persona no iba a maltratarlo, no iba a cuidar su inversión, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso que les digo, eh, económicamente hablando, se sentía más seguro el esclavo que alguien libre, porque alguien libre pues era pobre, tenía que buscarse el pan y había muchísimo mayor, o sea, muchísimas dificultades siendo pobre y libre que siendo esclavo de la persona rica que cuidaba de él, ¿no? Sin embargo, independientemente de la esclavitud sea considerada desde la perspectiva legal del derecho humano o desde la perspectiva espiritual de la indulgencia carnal, el apóstol aconsejó lo siguiente: no se hagan esclavos de los hombres, ¿no? Aquellos que no podían cambiar su situación de esclavos harían bien en no lamentarse por su destino de vida. Hacerlo equivalía a ser llevados cautivos por los valores del mundo. Pablo les imploró que no se conviertan en esclavos de los hombres, volviéndose cautivos, ¿no? ¿Qué quiere decir ser esclavo de los hombres? Volviéndose cautivos de los valores del mundo. Eso es ser esclavo de los hombres. ¿Cuánta gente hoy, siglo XXI, es esclavo de estos valores, de los valores del mundo? Hacen esclavos de los hombres, ¿no? Deberían ser suficiente para ellos saber que Dios había comprado tanto al esclavo como al hombre libre para sí mismo. En el versículo 24, y para terminar este análisis y para poder comentar un poquito,
El apóstol resumió su enseñanza repitiendo la idea expuesta en el versículo 20. La declaración, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él los llamó. Sugiere que el cristiano ha de respetar la institución del matrimonio y el compromiso que conlleva. Ser cristiano no requiere alteraciones en la esfera doméstica, más bien el cristianismo hace que los hogares sean más estables, o debería ser que los hogares sean más estables. A ver, escucho comentarios, porque aquí del judaísmo podemos hablar un poquito. Parece que, hermano Julio, parece que hay una parte donde dice que el apóstol Pablo dice, somos libres de hacer lo que queda después de lo que nos dice sobre cristianismo, ¿no? Ujú. Yo entiendo como que, por ejemplo, ¿no? Me invitan a una misa católica un familiar. Por el hecho de ser familiar, puedo asistir a esa misa y no es pecado para mí eso, ¿verdad? No, porque es un rito No. social, prácticamente es un rito social. Entonces está bien eso, claro. Eso es lo que entiendo ahí, porque ahí te lo dicen más o menos, ¿no? Como que tú puedes, eres libre de hacer lo que tú quieras, solamente de que siendo cristiano tú tienes que considerar las reglas. A ver, yo les voy a poner un ejemplo que casi se da en todos lados. La Navidad, Así. la Navidad, Ah, ¿no? también. La Navidad, hay denominaciones que uno dice que si tú eres cristiano, uno no debe celebrar la Navidad, porque ese día no nació Cristo. Perfecto, no nació Cristo. Estamos en eso, ese aspecto podemos estar de acuerdo. Pero dicen, no, no pongas tu arbolito, no pongas tu nacimiento, porque eso es idolatría. Le digo, pero si yo pongo mi nacimiento y pongo mi arbolito y no trastoca dentro de mí mi espiritualidad, mi forma de ver el cristianismo, simplemente son ritos sociales. A mí, por ejemplo, si la emoción que hay de compartir en familia, de la Navidad y amar el nacimiento, yo no soy muy navideño, ustedes lo saben, los que me conocen saben que yo no soy muy navideño, ¿no? Pero pues yo no puedo negar que hay ese espíritu familiar de buenos sentimientos, siempre buscar siempre lo mejor, ¿no? Para la familia, para el prójimo en Navidad, ¿no? O sea, salen a flote buenos sentimientos, ¿no? Yo digo, pero eso es se ha vuelto más un rito social que un rito religioso, ¿no? Entonces, si yo tengo claro de que eso es un rito social, ¿no? Poner mi árbol, poner mi nacimiento, ¿no? Decorar mi casa con cosas navideñas, ¿no? Y no trastoca, pues síguelo haciendo, ¿no? No cambies tus costumbres, ¿no? Ahora, si esa costumbre, Mayormente, sí, sí, Juanito, dime. mayormente, mayormente hoy en día se arma el arbolito, el montecito con los animalitos, o sea, imaginando de cómo fue con la venida de Cristo, ¿no? Ujú. Pero debajo del arbolito todos los padres, la cabeza del hogar ponen los regalos para los niños, para los hijos, para la familia, ¿no? O sea, es una manera de llegar a ellos con amor y hacerle ver de que es un símbolo de paz, de amor y que ellos también siguen esa tradición, creo, ¿no? Claro, Generación tras generación. bueno, A veces como, y nosotros seguimos, nos seguiremos cuando el haciendo con niño, nuestros hijos, ¿no? cuando el Porque, niño corre, una cajita sus regalos, su pelota, su capita, Papá Noel, dice, ¿no? Papá Noel, en realidad ahora ya no es tanto, ya bueno, no, bueno, está ahora más ya de después. grandes no, bueno, acá en la casa el único niño es Julito, ¿no? Pero la última Navidad el único que recibió regalos fue él, ¿no? Todos estamos así, dándole regalos a él nada más, pues, ¿no? Pero eso es un ejemplo claro, se dan cuenta. O sea, la Navidad es un rito social, es una celebración que hasta el japonés, que no es cristiano, ¿no? Hasta el japonés, que ni siquiera es cristiano, es medio pagano, o sea, sociedades que no conocen a Cristo, celebran Navidad,
Lo cual me lleva a pensar, no sé ustedes, esa es mi opinión personal, ¿no? Que hasta el no creyente celebra la llegada de Dios a la tierra, ¿no? O sea, en cierta forma, ¿no? En cierta forma, ¿no? Pero también puede ser por cuestiones comerciales, ¿no? Claro, sí, Eso, evidentemente, claro. ¿no? Es más, yo ahora hace una semana fui a Plaza Vea y ya están vendiendo las cosas de Navidad. Y era Ese septiembre, es ¿ah? el Y era comercio. fines de septiembre. Todavía no era octubre. Se adelantaron, ni Y siquiera la han puesto lo de Sí, potencia, Halloween. la potencia de claro. todo esto son los chinos, porque el Bueno, arbolito de Navidad es chino hasta las luces. claro, por ejemplo, Mejor. también igual, ¿no? Que pienso de que, claro, todo eso también tiene su razón. Si son personas que no Claro, creen en Dios o algo así y hacen todo este rito social, de alguna forma, digo, pueden ser pues en ese sentido de repente por cuestión comercial. Pero bueno, pienso de que como nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Y sabemos que realmente pues en esa oportunidad no nació Jesús, sabemos que es un rito social, ¿no? Y conocemos más acerca de la palabra, entonces igual nosotros consideramos, ¿no? De que eso no va a mellar eh, no va a mellar, ¿qué te puedo decir? Nuestra espiritualidad, ¿no? Nuestra, claro, claro. nuestra espiritualidad y también la verdad que conocemos, ¿no? Es Mm. decir, yo sé que el 24 de diciembre no nació Cristo, ¿no? Y que nosotros no celebramos el nacimiento, más celebramos la muerte de Cristo, ¿no? Claro, Entonces, eh, y definitivamente, pues no hay en una parte de la Biblia que digan que celebremos, pues, el nacimiento de Jesús, ujú. ¿no? Pero como bien Claro. dices, es un rito social, así como otras fechas, ¿no? Que por ejemplo acá el Día de la Canción Criolla, ¿no? U otras fechas también que tenemos que definitivamente pues somos Halloween, parte en un ya momento. está ahí, Halloween, está diciendo ahí, Pero eso los previos de tu cumpleaños, pues, Vani, pues, es el día antes de tu cumpleaños. Pero hay una parte de la Biblia que me estoy acordando ahorita, Julio, Sí, que dice que si hay algo que es de tropiezo, o sea, para nosotros que conocemos no hay problema, pero si hay algo que puede hacer tropezar a alguien, ¿no? Debemos de también tener cuidado, ¿no? claro. Eh, Ujú. no me acuerdo exactamente en qué parte dice de la palabra, ahorita no me estoy acordando exactamente, pero, o sea, ahí creo que lo explicaba con respecto al comer, ¿no? Si va a ser algo de tropiezo para tu hermano, entonces, debemos tener en ese sentido cuidado, ¿no? Claro, para el hermano y para uno mismo. A ver, Pablo también Así es. dice, Pablo nos quiere decir, o sea, inferimos de lo que hemos leído, que no solamente sigamos con nuestros ritos culturales, o sea, sigamos con nuestras costumbres, por decirlo así, ¿no? Sino que también sigamos con lo que seguíamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Si alguien trabaja, no va a dejar de trabajar en lo que hacía porque es cristiano, ¿no? Entiéndase que siempre y cuando ese rito, ¿no? Ese trabajo no vaya en contra de lo que tú decías, ¿no? No vaya en contra Salvo, de tu vida salvo que el cristiana, ¿no? trabajo no me lleve a pecado. Exactamente, claro, haciendo la aclaración, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, si eras abogado, no, porque esos abogados dicen, no, el abogado es medio malulo, pero tú puedes enfocarte, ¿no? Todo, o sea, tú puedes seguir siendo abogado, pero con un Abogado enfoque, cristiano. un abogado cristiano, ¿no? Ya no vas a hacer, pues no vas a defender a personas pues, que son realmente culpables, ¿no? Sabes que han sido, ¿no? Entonces tú enfocas todas tus actividades, sigues haciéndolas, cualquier actividad económica, cualquier o sea, en la situación social, si eres matrimonio, si eres soltero, casado, ¿no? Sigue, sí, ¿no? Pero dale el toque cristiano, ¿no? Dale enfoque cristiano, ¿no? Creo que honrando a Dios, ¿no? Que es lo Honrando más a Dios, importante. ¿no? Porque al final, todo, o sea, al final yo creo que todo lo que hacemos es para Dios. O sea, Sí. yo trabajo no sé, cualquier trabajo, ¿no? Soy panadero, pero yo con mi trabajo de panadero
y mi diario hacer, honro, o tendría que honrar a Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Pues yo soy, ahora que me acuerdo de costumbres, me acuerdo siempre lo que Miki me suele contar siempre a este último tiempo que es de Huancayo, ¿no? La gente en Huancayo sufre mucho con las costumbres sociales, ¿no? Más que en Lima. Porque ¿qué? Yo creo que más ellos En tienen Huancayo le costumbres gusta, pues, netamente religiosas. claro, las fiestas religiosas Mm, son, pues, fiestas así, Claro, porque son para los ajá, santos, o sea, juntan el dinero para ponerle su ropita, ¿no? Y la las mejores fiestita patronal, lentejuelas, ¿no? cargarlo, la cerveza todos toman para el santo, eso es otra cosa, pues, ¿no? Claro, pero, o sea, me dicen, el huancaíno sufre mucho con romper un poco eso Sí. de sus tradiciones, las El tradiciones ingreso. con... eh, y aunque ustedes no crean, o sea, nosotros como, bueno, yo como limeño no lo entendía mucho hasta que yo fui a Huancayo y lo pude ver, ¿no? O sea, el huancaíno sufre con eso, ¿no? Es un dilema para ellos, ¿no? Mm, Entonces, ese es uno. Ese es el tema número uno de este pasaje. Acá hay un tema número dos y habla del judaísmo en particular, ¿no? Eh, Pablo, por lo general, le enseñaba la palabra de Dios en principio en las sinagogas, ¿no? Porque le decía, el judío tiene el mensaje a medias, o sea, me puede entender más el mensaje que alguien que no es judío. Y evidentemente es cierto, ya tienen el Antiguo Testamento, como decía, ya tienen, como dice, el Antiguo Testamento habla de Jesús, ¿no? Es profecía de Jesús. Ahora bien, hoy, ¿no? Hoy, siglo XXI, hay muchas denominaciones que están haciendo eso, están judeizando el cristianismo, ¿no? ¿No han escuchado ustedes alguna vez que ahora hay pastores o predicadores que andan, que parecen rabinos, que en vez de decir Jesús en Yeshua, ¿no? Y se ha vuelto muy de moda esto en ciertas denominaciones de Israel, de judeizado o en un amor desmedido por el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, obviamente, hay que respetarlo porque es el pueblo elegido de Dios, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde que tenemos la Biblia, el Génesis, el pueblo de Dios es el pueblo el pueblo de Abraham, ¿no? El pueblo judío, ¿no? Bueno, si hablar de judaísmo tenemos que hablar desde de Jacob, ¿no? De Israel, ¿no? Pero, ¿qué duda cabe que es el pueblo escogido de Dios? Pero nosotros, por la fe, ¿no? Nosotros por la fe, somos, ¿no? Somos también el pueblo escogido de Dios, ¿no? ¿No? Justamente por Abraham, ¿no? El padre de la fe, nosotros somos también, por fe, somos el pueblo de Dios, ¿no? Pues hay una canción para niños que dice, ¿no? De Abraham tiene muchos hijos. ¿No? Se dan cuenta la figura, ¿no? Entonces, Claro. si en esa época, ¿no? Como la circuncisión era, o sea, tú eres judío, estás Sí, pues, circuncidado, sí o sí, porque eres judío, porque naciste en un lugar judío, no estoy hablando de religión, estoy hablando de sociedad, de etnia, ¿no? Entonces, Pablo dice que había personas, judíos, que se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la moda, la sociedad de esa época, pues veía mal que alguien se cortara el cuerpo, se hiciera un tipo sí, operación, porque la circuncisión es una, ¿cómo se dice? Un procedimiento quirúrgico, por decirlo así, ¿no? sí. ¿No? Entonces, tengan en cuenta que ahí en esa época, la gente iba a los baños y todo el mundo se veía el cuerpo, ¿no? Ese es uno. Y dos, o sea, cuando la gente practicaba deporte, sea el gimnasio, el deporte se practicaba desnudo también. Entonces, no había forma de que la gente no se enterara. Ese judío, ¿no? Se iban a dar cuenta, ¿no?
¿sí? Entonces, había un procedimiento quirúrgico otra vez, ¿no? Para disimular un poco la circuncisión, ¿no? Entonces Pablo dijo, no, o sea, no se avergüencen de ser judíos, ¿no? Y es por eso que sale toda esta conversación que hemos tenido al principio. No cambien sus formas culturales, ¿no? ¿No? Si son judíos, quédense judíos. Si practican sus ritos culturales judaicos, sigan haciéndolo siempre y cuando no afecten su vida cristiana, ¿no? ¿No? Acéptense, ¿no? Acéptense ustedes, porque Dios ya los aceptó a ustedes tal como son. O sea, el problema no era que Dios no nos aceptara, ¿no? Como a nosotros casados, ¿no? A nosotros que somos casados, o si somos cristianos peruanos, ¿no? Somos como decir, soy cristiano y yo dejo de ser peruano. No, sigo siendo peruano, ¿no? Sigo siendo, ¿no? Sigo mismo teniendo el mismo trabajo, la misma esposa, el mismo, o sea, todo. Las cosas no van a cambiar, no voy a renunciar a mi trabajo, ¿no? No voy a volverme un monje, separarme, no. Sigo siendo el mismo, pero sí mismo Julio, ¿no? Pero mi vida ya no es, o sea, mi vida tiene que estar enfocada a Cristo, ¿no? Eso es lo que quiere decir Pablo en este pasaje, ¿no? Ahora, hace un acápite especial a los esclavos, ¿no? Eh, no, creo que ese aspecto de los esclavos está claro, ¿no? El día de hoy no hay esclavos, ¿no? Pero Pablo hace aclaración de algo. Todos somos esclavos, ¿no? Somos esclavos de Cristo, Listo. de Cristo. Tu vida ya no es tu vida, ¿no? No te pertenece a ti, ¿no? Te compró Cristo con un precio, ¿no? Con el precio de su sangre en la cruz. Entonces Pablo hace esa aclaración. Si bien la vida de esclavo es dura, ¿no? La vida de esclavo en ese tiempo es dura y no me imagino, puede ser esclavo al día de hoy, pero es triplemente dura de repente, ¿no? Eh, pero dice, no te preocupes, ¿no? En el cielo, en el juicio, cada uno va a tener lo que merece siempre y cuando persevere en Dios, ¿no? Y acuérdate también que somos esclavos de Cristo, ¿no? O sea, nuestra vida no nos pertenece. Ahora, más bien, no seamos esclavos de los hombres, no seamos esclavos de modas, esclavos de pensamientos, de filosofías, de doctrinas mundanas, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos nosotros, no, tienes que pensar así porque esa es la moda, ¿no? El cristiano no puede dar a torcer su mano o su forma de pensar por las modas, por lo que diga el mundo, por lo que digan los demás. Y este es un acto de rebeldía eh, que ¿no? En el amor de Dios debemos acogernos, ¿no? No abracemos modas, no abracemos políticas, no abracemos eh, pensamientos que no sean los pensamientos, ni las doctrinas, ni las formas que nos da el Evangelio. Porque es bien fácil, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo bien claro, o sea, el ejemplo, por ejemplo, de la comunidad LGTB, no sé qué significa Z, no sé, cada día le ponen más letras, ¿no? Ya le pusieron más porque ya se aburrieron de ponerle letras, ¿no? LGTB más, ¿no? ¿No? De que nos quieren imponer una forma de pensar, ¿no? De que nos quieren imponer que el cristianismo es retrógrada porque no los acepta, no es inclusivo. eh, y nosotros como cristianos, si bien debemos tratar a todos ser humano con dignidad y respeto porque todo ser humano es criatura de Dios, no podemos permitir podemos permitir que se nos diga
o cambiemos nuestra forma de ser porque ellos imponen una agenda o una filosofía, ¿no? ¿No? Reitero, de nuevo volvemos al punto, no somos de nosotros, somos de Cristo y tenemos que actuar como Él quiere, ¿no? Este, Sí, María, Julio, sí, Mariela. sí, mira, no hay problema, me puedes decir Mari. Ah, bueno. Mira, Julio, yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, y que ponte que digamos que esta sociedad, ¿no? Llegue a su extremo de que se aprueben, ¿no? Leyes o decretos, por decir así en general, acerca y en favor de, ¿no? De estos grupos. Ujú, Siendo así, ¿no? Por decir nosotros estaríamos bajo una sociedad con estas características, pero el hecho de que nosotros tengamos nuestra fe, ¿no? En Cristo Jesús y dentro de lo que está la palabra, o eso no se toma como, o sea, como una forma, ¿no? O sea, nosotros no podemos, digamos así, aceptar estas formas, ¿no? Porque la palabra, el Señor, esta situación lo repudia, ¿verdad? ujú, Entonces, es pecado. Entonces, definitivamente yo puedo estar en una sociedad así, pero eso no va a hacer de que yo, ¿no? Me siga, ¿no? Las formas o de repente los eventos o las actividades o todo aquello que tenga que ver con esto, ¿verdad? ujú. Entonces, o sea, eso es como un ejemplo, ¿no? Para muchas otras cosas más que puedan haber, ¿no? Eh, entonces, todo va a depender, o sea, mi comportamiento, mi actitud, la forma como yo me muestre hacia lo demás, va a ser guardando respeto, por decir así, ¿no? A la dignidad, como tú dices, de todas las personas, ¿no? Sin embargo, cuando de repente hay cosas que puedan o situaciones que puedan coadyuvar la fe que tengo, ¿no? Y la obediencia que tengo, ¿no? A Dios. Entonces, definitivamente allí, ¿no? Y nosotros como cristianos tenemos que poner un límite, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo que estoy entendiendo ahorita por lo que estás comentando, ¿verdad? Y así pasaría con todas, ¿no? Con todas las costumbres o con todas las situaciones que puedan haber en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el mismo Halloween, la misma Navidad, la misma XX, ¿no? De repente, situaciones, ¿no? Nosotros podemos, pero nosotros ya tenemos conocimiento y ese conocimiento nos lleva a tener firmeza, ¿no? Y también hacer las cosas con conocimiento, ¿no? Yo puede ser que en la sociedad pues haya esto del Señor de los Milagros que estamos en este mes, Ujú. pero eso no significa, ¿no? De que yo, claro, tengo conocimiento de la idolatría y todo esto, entonces, pero esto que hay en la sociedad no significa de que yo voy a participar, ¿no? Puedo de repente Comer turrón. aceptar comer turrón, que es rico, pero, pero no, eso no va a significar que yo no ya estoy directamente idolatrando, ¿no? ¿No? Entonces hay límites, ¿no? Y todo eso también tiene que ver definitivamente con hacer tropezar también a nuestro prójimo, ¿no? O Ujú. sea, creo que ahí todo eso tiene que ver bastante. Ah, bueno, disculpen, ya estoy con el ruido por acá. Eso es lo que quería comentar. Claro, uno, como dice la palabra, está en el mundo, pero no es del mundo, ¿no? O sea, Eso. no podemos evitar, hay que ser respetuosos con la ley y con el orden social y el orden político de cada país, ¿no? Eh, bueno, yo he vivido, como ustedes saben, en España también. Y en España hay matrimonio gay, ¿no? O sea, la gente se casa, ¿no? Y pues Wow, pero normal. sí, normal, ¿no? O sea, tú puedes, ¿no? Es más, tienen
ustedes saben qué significa discriminación positiva, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si a una mujer le dan 40 días de licencia, a un matrimonio de hombre y mujer, ¿no? A una mujer le dan 40 días de licencia postparto o por parto porque, bueno, porque ha dado luz a un niño, ¿no? Y al hombre le dan una semana, ponte, ¿no? En un matrimonio heterosexual, ¿no? En el matrimonio homosexual en España, los consideran a los dos como si fueran la madre. O sea, los dos tienen, o sea, el día que adopta un niño, o tienen un niño por inseminación, con venta de alquiler, lo que sea, los dos tienen 40 días de licencia. Y si los dos son hombres o los dos son mujeres, no importa, pero los dos tienen 40 días de licencia. Y eso obviamente molestaba a muchos en derecho laboral, porque yo no sale el tema Bastante porque consideración, ¿ah? por eso, o sea, y la doctora en Derecho que nos enseñaba en la maestría que yo seguía, decía, pero esto, ¿cómo es posible, no? O sea, y él no lo decía desde el punto de vista religioso, lo decía en el sentido, qué bueno, entonces yo digo que soy gay y tengo mis 40 días de licencia, pues, ¿no? O sea, ¿no? ¿No? Pero, o sea, castigaban, o sea, prácticamente castigaban al hombre que tenía con una mujer un hijo, pero al hombre que era homosexual sí le dan los 40 días de licencia, ¿no? Ese era un ejemplo, ¿no? Decían que esto es discriminación positiva para ellos, ¿no? Bueno, esos son cosas, pero que pasa. Evidentemente, ¿no? Eh, Demos gracias a Dios entre todos que en Perú, no pasa, y creo que, no sé si seguirá pasando, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho un caso de un pastelero en Estados Unidos, cristiano. Creo que tú me lo comentaste alguna vez, o creo que el caso fue bastante conocido, Bani. Ese era un pastelero cristiano y una pareja de gay fue a pedir su torta de matrimonio allá, ¿no? Y esta persona cristiana dijo, muy respetuoso, dijo, ¿sabes qué? No quiero hacerlo, ¿no? Porque no estoy de acuerdo. O sea, como ustedes podrían pensar, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, váyanse a otro lado a hacer su torta, ¿no? ¿No? Pero estas personas, en vez de irse a otro lado, lo demandaron al pastelero porque quería que haga su torta él y lo estaba discriminando, ¿no? O sea, más fácil era que se fueran a otra pastelería, ¿no? Pero las leyes en Estados Unidos, pues sí, ¿no? Te discriminan, entonces sí, lo puedes demandar, ¿no? Hasta puede terminar en la cárcel, ¿no? ¿No? ¿Alguien ha visto Dios está muerto 2? Creo que habla mucho de ese tema también, ¿no? De cómo las leyes influyen hasta en las prédicas de que no se hable de odio, ni de discriminación, ni de ese tipo de cosas, ¿no? Si fuese así, acá imagínense, Rodolfo González, el de MMM, ya estaría preso, ya. Estaría recontra preso. ¿Sí? Porque él, bueno, esas son las cosas que en lo particular yo no estoy de acuerdo con este colectivo, con mi hijo no te metas, ¿no? Porque si bien tienen, o sea, el punto central es correcto, pero todo lo que hacen está mal, ¿no? O sea, ya de irse con discursos de odio, atacar a los que no, a este grupo, ¿atacarlos para qué? ¿Por qué? ¿No? Yo no estoy en guerra con nadie, no creo que ningún cristiano debe estar en guerra con nadie, ¿no? Pablo dijo hace unos versículos atrás, ¿se acuerdan? Que debemos estar procurar la paz, ¿no? La paz con todos, ¿no? Y con todo y con todos, ¿no? Yo creo que con actos de amor y de paz uno a veces hace más cosas que entablarse una confrontación, una guerra directa con un pecador, ¿no? ¿No? Cuando tú quieres convencer a alguien de su pecado, tú vas y le dices pecador, yo creo que no, ¿no? Creo que con oración y con amor se logran mucho más cosas, ¿no? Creo que así no se gana nada. No se gana nada, no se gana nada. Hola Sonia, llegaste tarde, pero llegaste. Hola, hermana Sonia. Hola, ¿cómo están todos? Discúlpenme, llegué tarde, pero estoy aquí. Me he perdido La estoy lectura, la escuchando. lectura. Hola, hermanito Juan. ¿Cómo estás? Es una las esclava, dice.
Ujú. 8 horas de trabajo, pero 12. Esclavo. Pues Estoy somos esclavos de estoy, Cristo, todos somos esclavos de Cristo. Así estamos sí, ahí. todos somos los esclavos. Y hay que tener en esclavitud nuestros pensamientos. Uy, Negativos. eso hay que crucificar eso, las cosas malas hay que crucificar. Yo creo que yo estoy fuera digamos, no es que yo no tenga amor y no acepte, por ejemplo, yo acepto la homosexualidad en un adulto si es su decisión y si quiere hacer lo que quiera con su vida, bueno, pero lo que yo estoy en contra es que este movimiento y del que está manejado por la OEA, la ONU, que está introduciéndose en los colegios, por ejemplo, en España y en diferentes partes, en Chile, no sé, no me parece y están haciendo daño a los niños, no me parece. Mm. Es O que sea, bueno, es que hay, yo, hay un zafarrancho cultural, filosófico ahí, Sonia, de verdad. Es que mira, sí, ya sé. para el socialismo, Ujú, tu hijo, o sea, nuestros hijos no son nuestros hijos, son bien social. ujú, Entonces no le ujú. pertenecen a uno, le pertenecen al Estado. Entonces el Estado puede adoctrinarlos como le venga en gana. Y nosotros, o sea, es un zafarrancho porque yo creo que si esto escuchara los comunistas de antes, no, los verdaderos comunistas de antes, que son, no eran pues, familiares o amigos de las personas gay, ¿no? Pero No es sé. un movimiento, pues, es un zafarrancho, pero lamentablemente este zafarrancho filosófico, ha calado hondo en nuestra sociedad. Entonces, como yo les decía hace un ratito, hay que ser un poco, eh, en el amor de Cristo hay que ser rebeldes, ¿no? Y Sí, defendernos pero de buena forma, ¿no? No, claro. yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, atacar también, decirle, estos inmundos, esto, porque yo creo que por ahí no va. Bueno, Y a mí me tocó vivir una experiencia bien cercana y la verdad es que es bien fuerte. Y la hija de mi esposo, la mayor, nosotros le dábamos permiso para que vaya a dormir a la casa de la amiga y eran 4 amigas que se iban a dormir a las casas, así, así. Bueno, esas pijamadas que yo no estoy de acuerdo, porque lo viví, yo era bastante joven cuando me casé y ellas ya eran adolescentes, ¿no? Entonces ella más o menos empezó a hacer las pijamadas cuando estaba en la agraria, en la universidad agraria, que tendría pues 17 años, que empezaba 16, 17 en la universidad. Entonces, bueno, nosotros, y nos enteramos lamentablemente, ya de repente, bueno, yo le había llevado al psicólogo, pero el psicólogo, por eso hay que saber también a qué psicólogo llevamos. La había llevado porque había tenido bajas notas, entonces yo dije, ¿qué le está pasando? ¿De algún problema? Entonces la llevo al psicólogo. Obviamente que mi esposo es médico y no quería saber nada de psicólogos, me decía, ¿qué? Ándate al psicólogo tú, pero no lleves a mi hija al psicólogo. Pero bueno, se molestó porque la llevé al psicólogo. ¿Qué había pasado? Que la psicóloga le había ayudado más bien a que ella cambie, o sea, que para que reafirme dudas que ella tenía. Entonces, fue bastante triste y bueno, a la final al principio fue un golpe duro, mi esposo lloraba, qué sé yo, ¿no? O sea, lloraba mucho, o sea, fue muy duro para nosotros, pero al final, al final ella un día decidió irse ya 2, 3 años en la universidad más o menos, casi para cuarto, no, ya para terminar la universidad, decidió irse. Entonces, yo persiguiéndola por la calle, no te vayas, tratando que regrese a la casa, ¿no? Pero decidió irse y bueno, hoy en día sigue viviendo su vida de así, ¿no? Tiene su pareja, que es otra mujer, qué sé yo. Y a la final le hemos aceptado, porque en Navidad venía a pasar la Navidad con nosotros, no la podíamos rechazar, ¿no? A la final esa es su hija, él la ama así como sea. Entonces, era una situación bien, bien fuerte que me ha tocado vivir. Bueno, muchas cosas fuertes me han tocado vivir en la vida, pero bueno, y te cuento de que o sea, le hemos aceptado. Por eso te digo, y Oscar, mi hermano, ha convertido a un homosexual en cristiano y ha dejado de ser homosexual.
ahí en Piura. Entonces, eso por eso también es bueno, digamos, tratarlos bien, ¿no? No, es Darles que amor. dale comprensión, o sea, el homosexual es como cualquier pecador. Y eso no debemos Ujú, perder el enfoque, ¿no? O sea, ser ujú. homosexual no es un pecado peor que ser ladrón, que ser mentiroso, que ser borracho, no es un pecado peor, ¿no? Eh, Cristo compara el odiar con matar, ¿no? El que odia es un homicida, ¿no? ¿No? Se dan cuenta de la analogía. O sea, si yo odio, es lo mismo que matar. Entonces, el pecado debe ser tratado de la misma manera, ¿no? El pecado lo que Eh, hace es alejarte de Dios. Entonces tú debes buscar acercar a Dios con las herramientas que nos da, los ejemplos que nos da la palabra de Dios. Así de simple es. Bueno, ejemplo, por eso te mi digo, primo pero hermano del parte de mamá, mi primo hermano que no es, que esos son, no, mi mamá solo tiene una hermana, y mi tía René muy joven se casó con un neozelandés y se fue a vivir a Australia, ¿no? Y ella tiene dos hijos, o sea, mis dos primos hermanos de parte de mamá, solo tengo dos primos hermanos de parte de mamá, ¿no? Y él, que es uno hombre y una mujer, ¿no? Mi primo Martin y la prima Rosie, ¿no? Rosemary, ¿no? Y mi primo Martin es homosexual. Y es un poco menor que yo, o sea, es 4 años menor que yo. Pero él siempre que venía a Perú se quedaba en mi casa y un momento se fue a Estados Unidos a vivir y ahí pues, ¿no? Es como que, como se dice comúnmente, salió del closet, ¿no? Pero yo nunca le traté mal y hasta el día de hoy lo saludo por cómo estás, primo. Y si algún día se le ocurre venir a Perú, pues igual yo lo voy a saludar, lo voy a abrazar, porque es mi primo, es de primo hermano de parte de mamá, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? O sea, no es que lo aceptes o no aceptes a alguien, sino de que es tu familia y tienes que demostrar, ¿no? Compasión y piedad por aquellas personas que están separadas de Dios, ¿no? Porque yo creo que por yo ahí le, arranca el asunto, por ahí arranca el asunto, porque ¿se acuerdan cuando llevamos el curso de Fundamentos de Vida Espiritual? Cuál era el Ujú. objetivo? El objetivo es llevar vida piadosa, entonces quieres demostrar piedad con aquel que no conoce al Señor, ¿no? Entonces, si tú no muestras piedad, entonces no digas que eres cristiano, pues, porque o sea, si tu piedad va a ser criticar, va a ser atacar, va a ser señalar el pecado, pues entonces definitivamente no estás llevando una vida piadosa, ¿no? yo le he tratado de enseñar la Biblia a ella, ¿no? Le he leído varias cosas, ¿ves? Pero no, pues no, ella no, no. Y bueno, y así hay personas que tú les dices, y por ejemplo, yo conozco otra persona que también le he hablado y me dice, no, yo no voy a cambiar. Y cuando le hablo, le digo, pero que esto está mal, que no sé, pero yo no voy a cambiar por nadie, pero por tus hijos, no, ni por mis hijos cambio. Y sus hijos sí necesitan que ella cambie, pero si ella cambia, porque ya otras personas le han dicho, mira, tú tienes que cambiar para que tus hijos también cambien. Si tú no cambias, tus hijos no van a cambiar, pero no quiere, pues no sé, ya no se puede hacer nada. Pero como tú dices, tratarlos con cariño, bastante cariño. La oración No, hace nada milagros, más, pero Sonia. eso. Yo lo mm, he vivido en carne propia. así. La Pero lo que oración, yo sí estoy en contra y me da mucha cólera es que los organismos internacionales como la OEA y todos estos tienen un programa y yo creo que va más a que no dan familia, o sea, que la población mundial disminuya. Entonces están incentivando y como que me pasaron un video, lo veo en un colegio en Chile, que la profesora hace la boda gay de niños de 4 años. Entonces, la profesora. Entonces, quiere decir que ella recibe órdenes y todo el mundo le dan instrucciones a nivel de arriba y como se planifica todo en los ministerios de educación, pues
está planificado introducir esto y lo están introduciendo. Y disfrazan a una niña de hombre y la casan con otra niña, con aros, con fiesta, con todo, con compartimiento de comida, todo en niños de 4 años. Entonces, eso para mí es abominable. Eso sí, para mí es abominable. Porque Sí, pues. están ya lavándoles la cabeza a los niños. Los están trastornando, les están confundiendo en los roles. O sea, es bien grave, verdaderamente que es bien grave. Ahora, yo pienso que la educación, ya sea todo tipo de educación, ya sea, y las sexuales, le corresponde a los padres, nadie más, no a los colegios. Sí, bueno, Pero se están valiendo de a la... nosotros nos enseñaban Claro, en educación, ¿cómo se llama el curso? Educación familiar, que se eh, llamaba, creo, en mi época. familiar, pero Mm, eso era ya en secundaria. sí, más que nos traumatizaron que otra cosa, ¿no? Porque, no sé, en cuarto o Ujú. quinto de secundaria, enfermedades venéreas, y tenía eso nos enseñó a nosotros un hermano de La Salle, ¿no? Y creo que se dedicó a que nosotros nunca, que quería traumatizar de tal forma que nunca tuviéramos relaciones sexuales con nadie, porque nos puso Me acuerdo que, diapositivas médicas sí, que nos quiso, sí, te salimos Están traumatizaba horrorizados. un preparando para montón. están preparando Peor para en ser mi curas. época. Tú Sí, eres más joven, peor era en mi época, con esa educación familiar. Todavía nos mandaban a hacer la ropita de los bebés. Ay, Diosito, nos mandaban a coser bueno, y lo que te estoy diciendo de la ONU es bien grave, verdaderamente. Es demasiado grave. Y yo estoy bastante preocupada por la humanidad porque va a ser un Sodoma y un Gomorra. ¿Ah? Y de verdad que esto es Ay, grave, muy grave. difícil. sí, pero bueno, Bien grave, porque seamos, En España dice que los niños tienen que tener relaciones a los 10 años. O sea, ya, ya están diciendo eso y los están enseñando también en las escuelas. Es O que sea, eso, como hay mucho eh, homosexual en España, quiere que tierno se diferencie el hombre de la mujer, por eso le permiten hacer las relaciones, seguro. sí, entonces pero están queriendo no, pero sí, evidentemente nosotros tenemos, como cristianos, tenemos un deber de Claro. cuidarnos, de cuidar a nuestra familia y, y mantenernos, ¿no? Mantenernos en el camino, ¿no? nosotros, pero no todos son cristianos, pues esa Claro, es la pero, cosa. o Ahí es que digamos, no. pero o digo, es una rebeldía, eh, pero no es así, no es confrontacional, si te das cuenta, o sea, es, es tu vida, o sea, demuestra con tu vida Ujú. qué es ser un verdadero cristiano. Porque mucha gente va a decir, ah, pero la Biblia dice, pero ¿cómo es su vida? ¿No? ¿Cómo es la Nuestra vida? vida tiene que ser, como no me acuerdo el Refle, versículo, pero tiene que refleja. ser así, o sea, quitar todo lo malo, o sea, quitar todos nuestros pecados, tratar de quitar todo, como dice, o sea, reinventarnos nuevamente, o sea, nuevamente espiritualmente, tratar de pegarnos y vestirnos como decir, vestidos como el amor de Jesús, de la misericordia de Jesús. Mm, O sea, tratar de imitar a Jesús, tratar de nosotros como cristianos dar amor, misericordia, ser buenos, porque Jesús era bueno, entonces nosotros tratar de ser eso, ¿no? Imitarlos, pues. Estamos en esa lucha, querido, estamos en esa lucha. sí, ojo Y la que ira, la hay una cólera, palabra, todo eso tratar de despejar de nuestra ujú, vida. hay una palabra que me gusta mucho que es la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento en español no tiene la misma connotación que tiene en griego, porque arrepentimiento podemos decir te pido perdón, pero a veces, muchas veces pedimos perdón, pero no cambiamos, ¿no? O sea, metemos la pata 100 veces y 100 veces pedimos perdón, y nosotros como cristianos aceptamos ese 100 veces el perdón, ¿no? Damos perdón 100 veces, hasta 377 veces, ¿no? Dice, ¿no? Pero hay Pero, que pero, detectar en qué pero, fallamos, ¿no? pero, pero, la palabra arrepentimiento en griego es metanoia. ¿Qué es metanoia? Es cambio de forma de ser. O sea, arrepentimiento es cambiar tu forma de ser, tus formas
que te alejaban de Cristo, cambio, o sea, como metamorfosis, o sea, para que entiendan más o menos por dónde viene la palabra metanoia, ¿no? Metamorfosis, o sea, cambia de forma de pensar. O sea, como diríamos en criollo ahora, ¿no? Cambia tu chip, no cambia tu forma de pensar. Claro. Por Eso ejemplo, es cuando lo que nos busca la yo he palabra. detectado un defecto mío, por ejemplo, porque hay una parte que dice que los que maldicen no entrarán al reino de Dios. Entonces está asustada. Porque de verdad, yo te cuento que una vez cuando manejaba, bueno, en una avenida Arequipa se me cruzó un y el ómnibus me dijo después, yo apagué mi carro, no me importó, lo apagué, que se te haga el tráfico, todo, porque me dio cólera y que él retroceda porque él me había metido el carro. Me encapriché en eso y entonces me dijo, vieja, ¿cómo que no te vas a lavar tus platos, tus ollas, que no sé qué, tía, yo no soy tía? Ya sé que le dije, yo soy vieja ahora, pero tú no sé qué, no sé cuánto, ya me dio. Y ya después dije, ¿cómo no se muere? Entonces, oye, ese defecto que cuando ya yo todos los que manejamos en Lima sufrimos de eso. Ya, por eso, pero esa impotencia que he sentido, esa impotencia, y por impotencia he dicho esas cosas, entonces yo lo he detectado y cada vez que he querido maldecir, no la maldigo. ¿Me entiendes? Ya no maldigo. Eso me quité de mi mente, pero es cuando uno comienza a analizar en qué estoy fallando, esto ya no lo debo hacer. Y así, ahora tengo que tener paciencia, estoy luchando con la paciencia, porque tengo una adolescente acá que estoy en plena lucha con la adolescente, entonces ahora tengo que armarme de paciencia y estoy en esa. Entonces, así es que nos vamos a ir superando, porque si no detectamos en qué estamos fallando, no vamos a hacer, o sea, como tú dices, hay que dejarlo, tomar la decisión de cambio, porque si no tomamos esa decisión de cambio, nunca vamos a mejorar. Así es es. así, Todo es un proceso. ¿Sí es un proceso? Así Hay es. que tener Ojalá, paciencia, pues, hay que tener paciencia y tener paciencia sobre todo con nosotros mismos. algún día, Mientras, ojalá que algún día todos nos los días. encontremos allá. ¿No? Va a estar como Sí, sí, pues. llegaré allá. No, sí llegamos, no te preocupes, sí llegamos. Hay que tener fe, hay que tener fe. Bueno, hermanos, mira, estaba planeado avanzar un poquito más, pero creo que ahí lo dejamos hoy. Igual, Sonia, para como te entras un poquito tarde, lo que hemos leído es del 17 Ya, al 24. lo voy a leer bien ahora. Del 17 al 24 de capítulo Ya. 7 de Segunda de Corintios, de Primera de Corintios. Este, en líneas generales habla sobre el estado en que nosotros nos entregamos a Cristo, ¿no? No debemos cambiar nuestra vida en general por seguir a Cristo, ¿no? Eso es lo que nos dice, esa es la idea general del pasaje, ¿no? Pero hay otras cosas que justamente estamos conversando de estos temas porque eh, uno, no debemos ser esclavos, ¿no? Y cerramos de nuevo con esta idea, ¿no? Y nos vayamos con esta idea en nuestra cabecita, ¿no? Somos esclavos de Cristo, por lo tanto, no debemos ser esclavos de los hombres. Y ser esclavo de los hombres, ser esclavo de sus pensamientos, de sus filosofías eh, y demás cosas, ¿no? ¿No? Si uno abraza esas filosofías, entonces ya no eres esclavo de Cristo, eres esclavo de hombres, ¿no? De pensamiento de hombres. Y eso es lo que no debemos ser bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, cuidemos nuestra mente, nuestro corazón de no ser esclavos de hombres, ¿no? Pidamos bastante guía al Espíritu Santo en oraciones, que es el que nos guía todo el tiempo para que no caigamos en ser esclavos de hombres. Bueno, hermanos, como siempre, gracias por compartir su tiempo conmigo en este estudio chiquitito. Estamos avanzando más lento, creo, pero creo que tenemos mucho más cosas que compartir y discutir, ¿no? Sobre todo discutir, ¿no? Lento pero seguro, porque Vamos, estamos sí, sí. Julio, y a todos les pido disculpas por llegar tarde. En la realidad,
Se me Papeleta, pasó papeleta. a la hora aquí, no, aquí mismo, acá he estado, esta vez no estaba afuera, he estado acá, pero yo no sé qué me pasa, porque miré la hora y eran 5 para las 7, y de repente como que me he pasado todo y digo, ¿qué hago? Y en eso he visto la hora tarde. No sé qué me pasó, A mí me discúlpame. pasa eso cuando duermo. Disculpa. ¿no? No, Veo no he la hora. dormido. Oh, son 5 de la mañana todavía. Falta para darle la leche a Julito. Y me quedo dormido. ¡Ah! Se me pasó la hora. Ya son las 6 y no sé si las Lo que 7. pasa es que he tenido una tarde bien complicada porque fui a cancelar una cuenta que Karina me ha dejado un poder para que yo cancele ya la tarjeta y todo, y que no sé, cuando ya tengo como un mes tramitando